El crujido de la puerta al abrirse de golpe me sacó de mis números. Antonio estaba ahí, no un sirviente con café, sino él, el beta, con una pistola en una mano y unas esposas en la otra. Mi corazón se disparó, golpeando contra mis costillas como un tambor de guerra. ¿Cómo había llegado a este punto? A esta biblioteca inmensa y llena de polvo, ahora convertida en una trampa de color sangre bajo las luces de emergencia. ¿Fue hace cuánto? ¿Meses? ¿Semanas? Todo se confunde un poco ahora. Supongo que mi memoria siempre fue mejor para las cifras que para las fechas, pero si tuviera que elegir un inicio, diría que fue un martes de noviembre. Un día gris y miserable en la hacienda Salas, en lo más profundo de Andalucía, donde la lluvia no caía, sino que goteaba con una advertencia fría. En nuestra manada del río Plateado, la fachada lo era todo. Si no eras una belleza deslumbrante, al menos debía ser poderosa. Y si carecías de poder, la riqueza era tu salvación. Yo, María Salas, no poseía ninguna de esas virtudes. Simplemente era un error de cálculo en el libro de cuentas de mi padre. Carlos Salas. Era la hija que él prefería olvidar, la que arrastraba el pie izquierdo por un accidente tonto de la infancia, del que él se negaba a hablar, y la que olía a papel viejo y a lluvia, no a vainilla y ambición como mi hermana Ana. Esa mañana, como casi todas las mañanas, yo estaba en la isla de la cocina. No para desayunar con ellos, claro, sino para luchar contra las cuentas de la manada, que se hundían más rápido que un barco sin fondo. Mis dedos estaban manchados de tinta, la frente fruncida por la concentración. Haces demasiado ruido al respirar, María. La voz de Ana, dulce como el veneno, me perforó. Ana Salas. Ella era la guapa, no solo un apodo, sino una marca de nacimiento, una sentencia. A sus 22 años era la encarnación de la perfección licántropa. Su cabello rubio platino parecía generar su propia luz, sus ojos eran zafiros pulidos, y su aroma, ese olor a vainilla y a deseo desataba la locura en los lobos sin pareja. Lo siento, musité, sin levantar la vista de los libros. El nudo en mi estómago era habitual. Volvemos a estar por encima del presupuesto en las patrullas perimetrales, padre. Si no reducimos gastos, no podremos permitirnos el baile del solsticio. Carlos, un hombre corpulento y ostentoso, que vestía un traje más caro que toda mi existencia, ni siquiera se dignó a girar la cabeza. Estaba absorto en su teléfono, seguramente buscando al próximo inversionista, dispuesto a rescatar su manada hundida. No. Su voz fue un trueno. Tendremos el baile, María. No es negociable. El rey Lycan vendrá. Un silencio se extendió por la habitación, tan denso que hasta Ana detuvo su tostada baja en carbohidratos a mitad de camino hacia su boca perfecta. ¿El rey? Susurró Ana, sus ojos azules como platos. ¿José Cruz? ¿El carnicero del norte? Corregí suavemente, un escalofrío helado recorriendo mi espalda. No es un carnicero, es el rey Lycan, el más poderoso en este continente. Carlos golpeó el teléfono contra la mesa. Es el más poderoso, sí, y busca una reina, o al menos una reproductora. Su mirada se posó en Ana, un brillo calculador en sus ojos, el mismo brillo que un vendedor de coches tiene al ver un Ferrari recién pulido. Viene a cobrar la deuda que Río Plateado tiene con la corona, pero ha aceptado olvidarla por un precio. ¿Yo? Preguntó Ana sin aliento. No se veía asustada, parecía que acababa de ganar la lotería. Quiere una hija Salas, dijo Carlos, una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro. Y solo tengo una que valga la pena ofrecer. Sentí la punzada familiar del rechazo, vieja y sorda como una costilla magullada.
Cerré el libro de cuentas en silencio. Iré a revisar el inventario en el sótano, dije, deslizándome del taburete. Bien, respondió Carlos, ya descartándome. Y María, mantente fuera de la vista cuando llegue la delegación. Necesitamos presentar una imagen impecable. Nada de cojear, nada de suéteres de segunda mano. Quédate en los archivos. Sí, Alfa, respondí, mientras el tactum paso irregular de mi cojera resonaba en el mármol. Conocía mi papel. Ana era el activo, yo la carga. Pero mientras descendía al silencio fresco y polvoriento del sótano, mi santuario, sentí una extraña tensión en el pecho. Saqué un pesado libro encuadernado en cuero, Linajes de los Altos Reyes, y pasé el dedo por el nombre de Cruz. Las historias sobre José Cruz eran el combustible de mis peores pesadillas. Se decía que no cambiaba como un lobo normal, que su forma lichen era antigua, monstruosa, de casi 3 metros de altura. Decían que había matado a su propio consejo porque lo aburrían. Decían que no tenía compañera porque la diosa Luna temía atar a alguien a un alma tan oscura. Se la comerá viva. Susurré a la habitación vacía, un eco frío devolviéndome las palabras. Mirará a Ana, verá la vanidad y la destrozará. Debería haberme alegrado. Ana me había atormentado durante años, robando mis pocos amigos, burlándose de mi cojera, asegurándose de que yo siguiera siendo el pequeño y sucio secreto de la manada. Pero no era cruel. Miré mi reflejo en la ventana oscurecida del sótano. Una chica pálida y sin gracia, con ojos cansados, me devolvió la mirada. Llévate a la guapa, pensé. Por favor, solo llévate a la guapa y déjanos en paz al resto. Pero el destino, específicamente en la forma de un rey Lican, con una agenda muy específica, estaba a punto de darle la vuelta a la mesa. No sé si fue una semana o unos días después, pero la noche del baile del solsticio llegó. La hacienda Sala se transformó en un derroche de dinero y desesperación. Rosas blancas, esculturas de hielo, candelabros de cristal que derramaban luz. Yo tenía órdenes explícitas de quedarme en mi habitación. Cierra la puerta, me había dicho Carlos una hora antes, entregándome un plato de sándwiches fríos. Si alguien pregunta, estás enferma, muy contagiosa. Así que, naturalmente, en ese momento me estaba deslizando por el enrejado de la ventana de mi habitación. No intentaba colarme en la fiesta, intentaba llegar al anexo de la biblioteca. El anexo tenía una rejilla de ventilación que daba directamente al salón de baile. Era mi lugar secreto. Quería verlo. Necesitaba ver al monstruo que tenía nuestras vidas en sus manos. Mi vestido era un sencillo y oscuro vestido lencero gris carbón, de esos que te compras en una tienda de caridad por 5 euros. Me quedaba ligeramente grande en el busto y deshilachado en el dobladillo, pero en la oscuridad parecía una sombra. Cojeaba por la hierba húmeda, el barro frío filtrándose en mis zapatillas hasta que llegué al anexo. Trepé, llena de polvo y sin aliento, y me arrastré hasta la rejilla. La vista era perfecta. Abajo, la élite de la sociedad licántropa se mezclaba. Las mujeres envueltas en sedas y diamantes. Los hombres fanfarroneando, inflando el pecho. Y allí, en el centro, presidiendo la corte como un pavo real, estaba Ana. Llevaba un vestido de oro puro, con un escote peligroso y una falda escandalosamente corta. Estaba radiante. Carlos estaba a su lado, sonriendo. Entonces la música se detuvo. Las pesadas puertas de roble al final del salón se abrieron con un gemido. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. El silencio era absoluto. Entró José Cruz. No caminaba, acechaba. Le flanqueaban 4 guardias que parecían masticar granito para el desayuno.
Pero nadie los miraba a ellos. Solo miraban al rey. Era imponente, fácilmente de 1,95 m, vestido con un esmoquín negro que se tensaba contra la amplitud de sus hombros. Su cabello era negro, corto y desordenado, como si se lo hubiera revuelto con frustración. Pero fue su rostro lo que me hizo contener la respiración. No era guapo de la manera que lo eran los novios de Ana. Era devastador. Mandíbula afilada, líneas duras, una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Y sus ojos, incluso desde la rejilla del techo, podía ver que eran de un ámbar fundido y sorprendente. Parecía aburrido. No aburrido. Parecía hambriento, pero no de comida. Carlos se adelantó, arrastrando a Ana prácticamente. «Su Majestad», dijo Carlos con voz ronca, haciendo una reverencia profunda. «Bienvenido a Río Plateado. Es un honor». José se detuvo. No se inclinó, no sonrió. Solo miró a Carlos como si fuera una mancha en su zapato. «La deuda, Salas», dijo José. Su voz era un gruñido grave, una nota de bajo que vibró a través de las tablas del suelo y directamente en mi pecho. «No estoy aquí por las tapas». Por supuesto, balbuceó Carlos. Empujó a Ana hacia adelante como estaba acordado. «El tributo, mi hija Ana, es la joya de nuestra manada. Educada, obediente y pura». Ana hizo una reverencia, batiendo sus pestañas. Miró al rey, ofreciéndole el cuello en un gesto sumiso pero coqueto. «Su Majestad», susurró. José la miró. Se inclinó, olfateando el aire cerca de su cuello. Ana se estremeció de anticipación. Carlos parecía estar gastando mentalmente la dote. En la rejilla apreté las barras de metal. «Se la va a llevar», pensé. Se acabó. José se echó hacia atrás, con el labio curvado en un gesto de desprecio. «Huele a ambición y a perfume barato». La sala jadeó. La sonrisa de Ana se congeló. «Disculpe». Carlos se ahogó. «Dije». José levantó la voz, volviéndose hacia la multitud. «Huele a falso. No quiero una muñeca de plástico, Salas, quiero una loba». «Es una loba», insistió Carlos, el pánico creciendo en su voz. «Es lo mejor de nosotros. Mírela. Llévese a la guapa. Es todo lo que un rey podría desear». José se rió. Fue un sonido oscuro y seco. «¿Crees que la belleza es un pago? ¿Crees que me faltan mujeres hermosas?» Se acercó a Carlos, imponente sobre él. «Me has insultado, Carlos. Me prometiste algo de valor. Esto», gesticuló perezosamente hacia Ana, «es vulgar». Ana estalló en lágrimas. Fue un sonido profundamente feo. «No tengo a nadie más», Carlos gritó, su fachada desmoronándose. «Es mi única hija». «Mentira», dijo José suavemente. La palabra quedó suspendida en el aire. José giró la cabeza, inclinándola ligeramente, como si escuchara una frecuencia que nadie más podía oír. Respiró hondo, inhalando el aire del salón de baile. Entonces su cabeza se levantó de golpe. Miró directamente hacia la rejilla de ventilación. Me quedé inmóvil. «No puede verme. Está oscuro. Soy invisible». Pero los ojos ámbar de José se clavaron en los míos a través de las lamas de metal. No solo me vio, me reconoció. «Ahí», dijo José, señalando con un dedo hacia el techo. «La que está en las paredes, la que huele a lluvia y a magia antigua». Carlos miró hacia arriba, confundido. «¿Qué? Eso no es nadie. Es solo la insignificante». «Tráiganla», ordenó José. No fue una petición. «Su Majestad está lisiada, es simple, no es nada», protestó Carlos. «No puede ir en serio.
¿Quiere a la hermana rechazada por encima de esto? Gesticuló hacia la sollozante Ana. José se volvió hacia Carlos, sus ojos brillando de color rojo. La bestia estaba aflorando. Dije, bájenla, o subiré yo y destrozaré esta casa para sacarla. Dos guardias se apresuraron hacia las escaleras. Me alejé a toda prisa de la rejilla, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Intenté ponerme de pie, pero mi mala pierna se dobló. Me arrastré hacia la puerta del anexo, pero ésta se abrió de golpe antes de que pudiera alcanzarla. Los guardias del rey, hombres enormes con equipo táctico, llenaron la pequeña habitación. No me agarraron bruscamente, parecían respetuosos. «Señorita Salas», dijo uno de ellos, «el rey la espera». Mis manos temblaban mientras me alisaba el vestido de la tienda benéfica. Yo no estoy vestida para un baile». «A él no le importa», dijo el guardia. Me escoltaron escaleras abajo. El camino hacia el salón de baile se sintió como una marcha fúnebre. Cuando las puertas se abrieron, 300 personas se giraron para mirar. Mantuve la cabeza baja, mi cojera más pronunciada debido al miedo. Me detuve frente al rey. Me negué a mirarle, mis ojos fijos en sus zapatos de vestir lustrados. «Mírame», dijo. Levanté lentamente la barbilla. De cerca, la cicatriz de su ceja era irregular. Su energía era abrumadora. Se sentía como estar de pie junto a un reactor nuclear. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. Su voz era más suave ahora, despojada de la burla que había usado con mi padre. «María», susurré. «María», saboreó el nombre. Una enredadera que lo cubre todo. Resiliente, difícil de matar. Carlos intervino, su rostro púrpura de rabia. «Su Majestad, esto es una broma. Ella es mercancía dañada, tiene una mala pierna, no tiene forma de loba de la que hablar, es una sirvienta en su propia casa. Llévese a Ana, llévese a la guapa». José ni siquiera miró a Carlos. Extendió la mano y tomó la mía. Su palma era callosa y cálida. Levantó mi mano, no para besarla, sino para presionarla contra su pecho, justo sobre su corazón. «¿Me ofreces cristal?», le dijo José a Carlos, sus ojos fijos en mi rostro atónito. «¿Y escondes el diamante en el ático?». Se volvió hacia la multitud, aún sosteniendo mi mano. «La deuda está saldada», anunció José. «He tomado mi decisión». Me miró, una sonrisa pequeña y aterradora asomando en sus labios. «Prepara tus maletas, María. Vienes a casa conmigo». «¿Por qué?», suspiré, mi voz apenas audible. «¿Por qué yo?». José se inclinó, sus labios rozando mi oído. «Porque, pequeña loba», susurró, «eres la única persona en esta sala que no me tiene miedo. Solo te tienes miedo a ti misma. Y quiero saber por qué». Mientras me sacaba del salón de baile, dejando un silencio aturdido y una hermana que sollozaba a mis espaldas, me di cuenta de una cosa. Mi vida como un fantasma había terminado. Mi vida como la obsesión del rey acababa de comenzar. El viaje al norte fue un borrón de asfalto y silencio. Yo iba sentada en la parte trasera del todoterreno blindado, pegada a la puerta lo más lejos posible de José. Ocupaba demasiado espacio. Sus piernas estaban estiradas, un brazo apoyado en el respaldo del asiento, sus dedos tamborileando un ritmo silencioso y rítmico sobre el cuero. No me había hablado desde que salimos del salón de baile. No había explicado por qué me había elegido o qué pensaba hacer conmigo. Simplemente miraba por la ventana el bosque que pasaba, cada vez más denso y oscuro con cada kilómetro. Mi teléfono zumbó. Era un mensaje de Ana. «Me lo robaste, bruja. Papá está furioso. No creas que has ganado». Apagué el teléfono. Miré mi reflejo en el cristal oscuro.
Una chica sin gracia con un vestido de segunda mano. No había ganado nada. Simplemente me habían cambiado de una jaula pequeña a una más grande y peligrosa. Deja de pensar tan fuerte, dijo José. No giró la cabeza. No estoy diciendo nada, respondí, mi voz firme a pesar del temblor de mis manos. Tu corazón late como un colibrí atrapado en un frasco. Es molesto. Finalmente me miró. Las luces ámbar de la calle bañaron su rostro, iluminando la cicatriz de su frente. ¿Crees que te voy a hacer daño? Eres el carnicero del norte, dije. La historia sugiere que podrías hacerlo. José se rió, un sonido grave y retumbante. La historia la escriben los perdedores, María. No hago daño a las cosas que me pertenecen a menos que me den una razón. ¿Te pertenezco? Tu padre firmó los papeles antes de que saliéramos del camino. Eres efectivamente mi propiedad hasta que decida lo contrario. Sentí un destello de ira, caliente y agudo, que cortó mi miedo. Me senté más erguida. Soy buena con los números, solté. José parpadeó, sorprendido por el giro. Disculpa. Administré las cuentas de Río Plateado durante 5 años. Conozco los códigos fiscales. Sé cómo lavar dinero, administrar fondos y sé cómo reducir gastos generales. Si soy tu propiedad, deberías conocer mi utilidad. No soy una reproductora y no soy un trofeo. Pero puedo ahorrarte dinero. José me miró durante un minuto largo e incómodo. Luego, la comisura de su boca se elevó. Estás negociando tu valor como activo mientras te están secuestrando. Me adapto, dije. Interesante, murmuró José. Se volvió hacia la ventana. Hemos llegado. El coche redujo la velocidad. Habíamos llegado a la fortaleza de Peñas Negras. No era un castillo, era una fortaleza tallada directamente en la ladera de una montaña de granito en los picos de Europa. Muros de piedra maciza se elevaban cientos de metros en el aire, coronados con alambre de púas y torres de vigilancia. Parecía una prisión para gigantes. El todoterreno rodó por las puertas de hierro y se detuvo en un patio que pululaba de guardias Lycan. Eran enormes, sin camisa a pesar del frío helado, con la piel marcada por tatuajes tribales. José salió y el patio quedó en silencio. Todas las cabezas se inclinaron. Abrió mi puerta, ofreciéndome su mano de nuevo. Cuando la tomé, me sacó, pero mi mala pierna se agarrotó por el largo viaje. Tropecé. Antes de que pudiera caer al pavimento, José me atrapó. No solo me mantuvo en equilibrio, me cogió en brazos al estilo nupcial. Puedo caminar, protesté, mortificada. Estás cojeando, dijo José, y mis lobos están mirando. La compañera del rey no tropieza en el barro. Compañera, la palabra me golpeó como un puñetazo físico. No me había reclamado, no me había marcado, pero me estaba paseando como si ya lo fuera. Me llevó a través de las enormes puertas de roble hasta un gran salón que olía a humo de pino y a sangre. Una mujer esperaba, severa, de cabello gris, vestida con un riguroso traje negro. Carmen, asintió José, esta es María. Ponla en el ala este. Carmen me miró, colgando de los brazos del rey, con un vestido barato, con desprecio evidente. El ala este, señor. Esa es la suite de la reina. Seguramente los aposentos de invitados serían más apropiados para esta. La expresión de José se oscureció. La temperatura en la sala cayó en picado. ¿He tartamudeado, Carmen? No, Alfa, susurró Carmen, bajando la vista. Ella ocupa el ala este. Come lo que yo como. Va donde le plazca. Si alguien la mira mal, quiero sus ojos en mi escritorio. Me dejó suavemente en el suelo,
pero mantuvo una mano en mi espalda baja. Se inclinó, sus labios rozando mi oído. Descansa, pequeña loba. Mañana, la verdadera prueba comienza. Se alejó, dejándome de pie en el vasto y frío salón. El ala este era más grande que toda mi casa de infancia. La cama era del tamaño de un barco, cubierta de pieles. Pero yo no dormí. Pasé la noche sentada junto a la ventana, observando a los lobos patrullando el perímetro. Me di cuenta de algo aterrador. Los muros no estaban construidos para mantener a los enemigos fuera. Estaban construidos para mantener algo dentro. A la mañana siguiente, no esperé el desayuno en la cama. Me vestí con la única ropa que tenía, mis vaqueros desgastados y un suéter que había empacado a toda prisa, y salí en busca de la biblioteca. La encontré en el tercer piso. Era un desastre. Libros amontonados en el suelo, pergaminos desenrollándose. En el centro, un enorme escritorio de caoba enterrado bajo papeles. Mis dedos temblaron. El caos era lo único que no podía tolerar. Me senté en el escritorio. Tomé una pila de facturas, impagadas, vencidas, mal calculadas. El rey Lycan podría ser un guerrero, pero su administración era un desastre. Encontré un bolígrafo. Empecé a trabajar. 3 horas después, la puerta se abrió de golpe. José entró, sin camisa, el sudor brillando en su pecho. Claramente acababa de venir del entrenamiento. Se detuvo en seco al verme. Yo estaba rodeada de 3 pilas distintas de papel, mi cabello recogido con un lápiz, escribiendo furiosamente en un libro de contabilidad. «¿Qué estás haciendo?», preguntó José. «Tu proveedor de grano te está cobrando de más un 15%, dije sin levantar la vista. «Y estás pagando por detalles de seguridad en sectores que han estado vacíos durante 2 años. Acabo de ahorrarte aproximadamente 200.000 euros antes del almuerzo». José rodeó el escritorio. Colocó sus manos en los reposabrazos de mi silla, atrapándome. Olía a lluvia y a almizcle. Era embriagador. «No te traje aquí para que fueras mi contable, María. ¿Por qué me trajiste aquí entonces?», desafié, levantando la vista hacia sus ojos ámbar. «Para mirarme. No soy Ana. No soy bonita de ver». José se inclinó, su rostro a centímetros del mío. Su mirada bajó a mis labios, luego volvió a mis ojos. «Realmente no lo ves, ¿verdad?», susurró. «Crees que eres sencilla porque no brillas como ellas, pero tienes ojos que ven todo, María, y necesito a alguien que vea la verdad». Estiró la mano y me quitó el lápiz del pelo. Mis hondas castañas cayeron alrededor de mis hombros. «Quédate con el dinero que has ahorrado», dijo, echándose hacia atrás. «Cómprate algo de ropa. Tenemos una cena esta noche». «¿Y María?». «Sí. Ponte algo rojo. Quiero que te vean sangrar». Aquí tengo que hacer una pausa. De verdad, piensen en esto por un momento. Llegas a una fortaleza de montaña, secuestrada, no, intercambiada como ganado, por un rey lobo aterrador. Y lo primero que haces es auditar sus cuentas. Suena absurdo, ¿verdad? En mi pueblo, en Andalucía, la gente habría dicho que me había vuelto loca. ¿Quién en su sano juicio se pone a trabajar para su captor? Pero no sé, para mí era la única manera de sentirme dueña de algo, de tener un propósito más allá de ser la cosa que el rey había escogido. En ese momento, los números eran mi única verdad, mi consuelo, mi única forma de pelear. Me agarraba a la lógica y al orden porque el mundo a mi alrededor era una vorágine de caos y amenaza. Sentía que cada factura ordenada, cada error corregido, era una pequeña victoria en mi propio campo de batalla. Quizás así me engañaba a mí misma para creer que no estaba tan indefensa. Supongo que todos buscamos control de alguna manera. En fin, volvamos a la locura.
La cena no fue una cena, fue una emboscada. El comedor de la fortaleza de Peñas Negras era una sala cavernosa iluminada por antorchas de hierro. Una larga mesa ocupaba el centro, con el círculo íntimo de José, su beta, Antonio, su gama, Mateo, y varias lobas de alto rango que me miraban como si fuera un bife que no habían pedido. Yo llevaba el vestido. Había usado los fondos que había liberado de la cuenta de grano para pedirlo a una boutique de la ciudad. Era de un color carmesí profundo, de manga larga, cuello alto, pero ceñido para mostrar la curva de mi cintura. Era una armadura. Me senté a la derecha de José. Él permanecía en silencio, bebiendo vino oscuro, observando a su corte con un aburrido desapego. ¿Así que esta es la chica Salas? Una voz cortó el tintineo de los cubiertos. La que hablaba era Elena Ortega. Era deslumbrante, alta, atlética, con cabello como tinta derramada y ojos que prometían violencia. Era la hija de un alfa rival, actualmente sirviendo como diplomática en la corte de José. Todos sabían que había estado haciendo campaña para ser la reina de José durante años. María, corregí en voz baja. María, sonrió Elena con desdén. Cortó su filete con precisión quirúrgica. Oí que eres... ¿Es verdad? ¿Puedes siquiera transformarte? La mesa se quedó en silencio. En la cultura licántropa, ser incapaz de transformarse era peor que estar muerto. Era ser desalmado. Apreté el tenedor. Mi loba está latente, debido a una lesión. ¿Una lesión? Se rió Elena. ¿O simplemente mala genética? Carlos Salas siempre tuvo sangre débil. Qué pena que José tuvo que rebuscar en lo más bajo del barril para saldar una deuda. Miré a José. Estaba haciendo girar su vino, observando el líquido cubrir el vaso. No me iba a ayudar. Esta era la prueba. Mi sangre es lo suficientemente fuerte como para manejar las cuentas que has estado descuidando, Elena. Dije, mi voz clara. Noté que el fondo diplomático tiene un déficit de 10.000 euros. Zapatos nuevos. Antonio, el beta, se atragantó con su vino. Los ojos de Elena brillaron amarillos. Golpeó su cuchillo contra la mesa. Tú, pequeña insolente. Basta. La voz de José sonó como un latigazo. No alzó la voz, pero el sonido exigía obediencia absoluta. Elena, pareces enérgica. Quizás sea conveniente una cacería. El ambiente en la mesa pasó de la tensión a la emoción. ¿Una cacería? Preguntó Antonio sonriendo. Esta noche, la luna está llena. Corremos, dijo José. Se volvió hacia mí, un brillo cruel en sus ojos, y María nos acompañará. No puedo correr, susurré, el pánico en aumento. Mi pierna. Entonces será mejor que te escondas, dijo José con frialdad. Una hora después, me encontraba de pie en medio del bosque negro. Hacía un frío helado. La nieve crujía bajo mis botas. Las reglas de la cacería eran simples. La manada se transformaba y corría. Normalmente cazaban ciervos. A veces cazaban intrusos. Esta noche el objetivo era vago. Sobrevive hasta el amanecer, me había susurrado José antes de desaparecer entre las sombras. No era estúpida, sabía que Elena usaría el caos de la carrera para hacerme daño, tal vez matarme y hacer que pareciera un accidente. No podía superar a un lobo en carrera, pero había leído todos los libros de la biblioteca de Río Plateado, incluidos los de guerra táctica y geografía. Conocía el terreno del Bosque Negro mejor de lo que ellos pensaban. Había estudiado los mapas en la oficina de José esa mañana. Cordillera Norte, caída pronunciada, Valle Este, río, matorral oeste, parches de zarzas. Un aullido rasgó el aire nocturno. Estaba cerca.
No corrí. Cojé metódicamente hacia el matorral del oeste. El suelo tembló. Podía oír el jadeo, el crujido de las ramas. Un lobo negro enorme, Elena, irrumpió entre los árboles, con los ojos brillando de malicia. Era enorme, rápida, y venía directamente a por mi garganta. Esperé. Me puse de espaldas a una densa pared de enredaderas muertas y espinosas, zarza del diablo. Era una planta que reaccionaba al movimiento rápido, apretándose alrededor de cualquier cosa que la tocara. Elena no conocía las plantas, solo conocía la velocidad. El lobo se abalanzó, las fauces abiertas. En el último segundo me dejé caer al suelo, rodando sobre mi cadera mala con un grito de dolor. Elena pasó por encima de mí, esperando aterrizar sobre carne blanda. En cambio, chocó de cabeza contra la zarza del diablo. Las enredaderas se cerraron al instante, envolviendo el pelaje del lobo, las espinas hundiéndose profundamente. Elena gimió, pataleando, lo que solo hizo que las enredaderas se apretaran más. Estaba atrapada, gruñendo y quejándose como un cachorro. Yo yacía en la nieve, respirando con dificultad. Me levanté apoyándome en un árbol. De las sombras surgió un segundo lobo. Este era monstruoso, negro como la medianoche, de casi 1,5 metros de altura hasta el hombro. El rey Lycan. José se transformó. El crujido de los huesos fue nauseabundo. Y luego se quedó allí, desnudo y humeante en el aire frío. No miró a la gimiente Elena. Me miró a mí. Caminó hacia mí. Me encogí, esperando enfado. José se agachó. Observó la trampa en la que había llevado a Elena. Zarza del diablo, dijo. Cosa desagradable que crece en las partes más oscuras del bosque. Ella era más rápida, dije, temblando violentamente. Tuve que ser más inteligente. José me miró. Por primera vez, no había burla en sus ojos, había respeto. Te llaman la rechazada, murmuró José. Estiró la mano y me quitó un copo de nieve de la mejilla. Pero eres la criatura más peligrosa de mi bosque esta noche. Se levantó y me ofreció su mano. ¿Puedes caminar? No, admití. Mi pierna palpitaba. Menos mal que estoy aquí. Me levantó de nuevo mientras me llevaba de vuelta al calor de la fortaleza, dejando a Elena enredada en las espinas para que la encontraran los guardias. Apoyé la cabeza en su pecho. Escuché su corazón latir. Ya no era errático. Era constante, fuerte. Pasaste la prueba, susurró en mi cabello. ¿Qué obtengo? Musité agotada. Te quedas, dijo José. Y mañana vamos a averiguar quién te rompió realmente la pierna, porque tengo la sensación de que no fue un accidente. Me tensé. No le había contado a nadie la verdad sobre mi pierna. ¿Cómo lo supiste? Sé todo lo que sucede en la oscuridad, María, y haré que paguen por romper lo que es mío. Las semanas siguientes a la cacería cambiaron la atmósfera en la fortaleza de Peñas Negras. Los lobos ya no me miraban con burla, me miraban con confusión. Era la mujer que había entrado al bosque cojeando y había salido, cargada por el rey, la que había humillado a Elena Ortega sin levantar un dedo. Pero a mí no me importaba el respeto. Me importaban los libros de contabilidad. Había tomado el control total de la oficina de José. Lo que comenzó como organizar unas pocas facturas se había convertido en una auditoría forense a gran escala de las finanzas del reino Lycan. Y lo que descubrí me revolvía el estómago. «No has comido», retumbó una voz. Salté. José estaba apoyado en el marco de la puerta, sosteniendo una bandeja con un cuenco de estofado y una hogaza de pan oscuro. Parecía informal con una camiseta gris, pero sus ojos eran agudos, escudriñando mi rostro en busca de signos de fatiga. «No tengo hambre», mentí,
cerrando la carpeta negra que tenía delante. Mentirle a un lobo con un oído superior es una pérdida de tiempo, María. Tu estómago rugió hace 3 minutos. Caminó, colocó la bandeja en el escritorio y apartó mi silla del ordenador. ¡Come! Suspiré y cogí la cuchara. Eres un mandón. Soy un rey. Viene con la descripción del puesto. Se sentó en el borde del escritorio, cruzando los brazos. El doctor Vidal viene hoy. Me congelé, la cuchara suspendida a medio camino de mi boca. ¿Por qué? Para mirar tu pierna. Es una lesión antigua, José. Está bien. Te duele cuando llueve. Se te agarrotó en el patio y te quejas cada vez que subes un escalón. Eso no está bien, dijo José, su voz bajando una octava. Y después de verte en el bosque, tengo preguntas sobre cómo un accidente de entrenamiento resultó en ese tipo específico de daño. No quiero hablar de ello, susurré, mirando el estofado. No te pedí que hablaras, te pedí que dejaras que Vidal mirara. El doctor Vidal era un lobo anciano con ojos lechosos y manos que se sentían como pergamino seco. No usaba radiografías, usaba energía. Colocó sus manos sobre mi rodilla, cerrando los ojos. José permanecía en la esquina de la habitación, su presencia pesada y asfixiante. No había parpadeado en 10 minutos. ¿Y bien? Exigió José cuando Vidal se echó hacia atrás. El viejo doctor suspiró, limpiándose las manos con un paño. Esto no fue un accidente de entrenamiento, Su Majestad. Cerré los ojos con fuerza. Explícate, gruñó José. El hueso no se rompió por una caída o un impacto contundente de un combate, Vidal dijo en voz baja. Fue aplastado sistemáticamente. Alguien colocó un peso pesado, probablemente una bota, sobre la articulación y aplicó presión hasta que se hizo añicos. Y luego, Vidal dudó, luego lo colocaron mal a propósito para asegurarse de que nunca volvería a correr. Un gruñido rasgó la habitación, tan fuerte y salvaje que los cristales de las ventanas tintinearon. José cruzó la habitación en un instante. Se arrodilló ante mí, sus ojos brillando con un ámbar radiactivo y violento. ¿Quién? Exigió. Su voz temblaba de rabia. Nómbralo, María. Miré al hombre temido por todo el continente. Vi la violencia en él, pero también vi una desesperada necesidad de protegerme. No fue él, susurré. Fue Ana. José se congeló. Tenía 12 años, dije. Las lágrimas finalmente se derramaron. Descubrí que Ana estaba robando fondos de la manada para comprar ropa de diseñador. Le dije que se lo iba a contar a padre. Ella me empujó por las escaleras. Cuando aterricé, mi pierna estaba herida, pero no rota. Ella se rió. Dijo, los chismosos sufren, María. Luego, ella me pisoteó. Tomé un aliento tembloroso. Padre nos encontró. Pensé que ayudaría, pero miró las cuentas, miró a Ana, su niña de oro, y luego me miró a mí. Le dijo al doctor que la pusiera torcida. Dijo, si no puede correr, no puede irse, y si no puede irse, puede ser útil. Me encerró en la oficina y me enseñó contabilidad al día siguiente. José no gritó, no arrojó muebles. Se quedó mortalmente, aterradoramente, en silencio. Tomó mi mano y besó mis nudillos, suave como una brisa. Voy a quemar Río Plateado hasta los cimientos, dijo suavemente, y voy a colgar la cabeza de Carlos Salas en mi muro. No, dije, apretando su mano, todavía no. Dame una razón por la que deban respirar un día más. Porque, dije, mis ojos se endurecieron. Carlos no es solo un padre cruel, es un traidor y no trabaja solo. Estiré la mano hacia la carpeta negra que había estado escondiendo antes.
Encontré algo en los libros de contabilidad, José. El dinero está saliendo de Peñas Negras, grandes sumas disfrazadas de reparación de infraestructura y capacitación en seguridad. Pero las cuentas que reciben el dinero son empresas fantasma. José frunció el ceño, su cerebro de guerrero cambiando la estrategia. ¿Quién autorizó las transferencias? Ese es el problema, dije. Los códigos de autorización te pertenecen a ti. José negó con la cabeza. No firmé esos. Lo sé, dije. Lo que significa que alguien tiene tu sello, alguien cercano a ti, alguien que ha estado en esta oficina cuando tú no estás. Abrí la carpeta en la última página. Era un rastro digital de la dirección IP utilizada para la última transferencia. La transferencia se hizo desde una terminal en el ala oeste. Dije, específicamente los aposentos del teniente. José se quedó quieto. El ala oeste albergaba a sus comandantes de mayor confianza. Muéstrame, ordenó. Señalé el nombre asociado con la identificación de la terminal. Antonio, el beta, el mejor amigo de José, el hombre que había estado codo con él en una docena de guerras. Es un error, dijo José, su voz plana. Antonio moriría por mí. Los números no mienten, José, dije suavemente. Está enviando dinero a Río Plateado. Está financiando a mi padre. José se quedó mirando el papel. La traición era una herida física más profunda que cualquier cuchillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Teorice. Antonio piensa que eres débil. Cree que al elegirme a mí, una basura, fue la gota que colmó el vaso. Quiere salvar el reino de ti, y está usando a los mercenarios de mi padre para hacerlo. José se puso de pie. La tristeza en sus ojos se desvaneció, reemplazada por la fría y dura determinación del carnicero. Necesitamos estar seguros, dijo José. Si acusamos al beta sin pruebas, la mitad de la manada se rebelará. Necesitamos atraparlo en el acto. Tengo un plan, dije, pero tienes que confiar en mí y tienes que dejarme ser el cebo. El plan era peligroso, imprudente, y dependía enteramente de mi capacidad para actuar como una víctima aterrorizada. 2 días después, José anunció que se marchaba a la frontera sur para sofocar un levantamiento rebelde, una misión falsa que yo había urdido para hacer salir a Antonio. José se llevó a un pequeño escuadrón, dejando a Antonio a cargo de la fortaleza. Tan pronto como el convoy de José desapareció en la curva de la montaña, el ambiente en la fortaleza cambió. Los guardias parecían más tensos. Los susurros resonaban en los pasillos. Yo estaba sentada en la biblioteca esperando. A medianoche, la puerta se abrió. No era un sirviente, era Antonio. Era un hombre apuesto con cabello rubio arenoso y una sonrisa encantadora que no llegaba a sus ojos. Sostenía una pistola en una mano y un par de esposas en la otra. ¿Trabajando hasta tarde, María?, preguntó Antonio, cerrando la puerta y echando el pestillo. Terminando el pronóstico trimestral, vete, Antonio, dije, manteniendo mi voz firme. No levanté la vista. ¿Necesitabas algo? Necesito que vengas conmigo. El rey dio órdenes de que debo permanecer en el ala este, dije. El rey se ha ido. Antonio sonrió con desdén, dejando caer la fachada educada. Y no regresará. Los renegados de la frontera sur no son renegados, son un escuadrón de asalto financiado por tu padre. José se está metiendo en una picadora de carne. Mi corazón martilló, pero me obligué a parecer sorprendida. ¿Tú lo traicionaste? Salvé a la manada, gritó Antonio acercándose. Él está obsesionado contigo.
Una humana débil y rota con una loba que ni siquiera puede usar. Él es el rey Lycan. Necesita una reina guerrera, no un caso de caridad. Una vez que él esté fuera del camino, yo tomaré el trono y te devolveré a tu padre. Parece muy ansioso por recuperarte. Mi padre me matará, dije. Eso no es asunto mío, dijo Antonio. Levantó el arma. Levántate, nos vamos. Tu padre está esperando en el punto de encuentro para recogerte. Me levanté lentamente, me apoyé en el escritorio, mi mano flotando cerca de una pila de libros. Te perdiste algo, Antonio, dije en voz baja. ¿Qué? En el libro mayor, la cuenta de infraestructura, olvidaste arrastrar el 1. Antonio parpadeó, confundido. ¿De qué diablos estás hablando? Estoy diciendo, dije. Mis dedos encontraron el botón oculto bajo el borde del escritorio que había instalado ayer con la ayuda del Gamma Mateo, que sabía que estabas robando hace 2 días. Y José no fue al sur. Presioné el botón. Las sirenas aullaron por toda la fortaleza. Las luces rojas de emergencia bañaron la biblioteca con tonos de color sangre. Las persianas antiexplosiones de las ventanas se cerraron de golpe. ¿Qué hiciste?, rugió Antonio, abalanzándose sobre mí. Nos encerré, dije, agarrando un pesado sujetalibros de latón. Antonio disparó. La bala destrozó un jarrón junto a mi cabeza. Grité y caí al suelo detrás del sólido escritorio de roble. ¿Crees que una sirena te salvará?, gritó Antonio, rodeando el escritorio. Tengo a la mitad de la guardia en mi nómina. Mateo está muerto. Nadie viene. Me agarró del cabello, arrastrándome hacia arriba. Grité. El dolor me atravesó el cuero cabelludo. Te arrastraré yo mismo ante tu padre, escupió Antonio. De repente, las pesadas puertas blindadas de la biblioteca gimieron. No se abrieron, se doblaron. ¡Bum, bum, bum! Algo masivo estaba golpeando la puerta desde fuera. Antonio se congeló. No, él está a medio camino de la frontera. Nunca salió de la montaña. Jadeé sujetándome la cabeza. Con un último chirrido ensordecedor de metal desgarrándose, las puertas de la biblioteca fueron arrancadas de sus bisagras. José Cruz estaba en el umbral. Estaba en su forma híbrida, de más de 2 metros, con las garras alargadas, los ojos ardiendo con la furia de un dios. Detrás de él estaba Mateo, el Gamma, sosteniendo una espada ensangrentada y una docena de ejecutores leales. Antonio. La voz de José era un gruñido distorsionado. Aléjate de mi compañera. El rostro de Antonio palideció. Me soltó y retrocedió, levantando su arma. José, escúchame. Ella te envenenó la mente. Lo hice por la manada. Nos vendiste a Carlos Salas, rugió José, entrando en la habitación. Enviaste asesinos para matarme y te atreviste a tocarla a ella. Antonio disparó. Las balas rebotaron en el pecho de José como guijarros. El rey Lycan ni siquiera se inmutó. Cruzó la habitación en 2 zancadas. Antonio intentó transformarse, pero fue demasiado lento. José le dio un puñetazo que lo hizo volar por la habitación. Antonio se estrelló contra una estantería, derrumbándola en una lluvia de madera y papel. José estaba sobre él al instante. Levantó a Antonio por el cuello, los pies colgando en el aire. Te amaba como a un hermano, gruñó José, su rostro a centímetros del de Antonio. ¿Y me traicionaste por dinero, por él? Por la corona, se atragantó Antonio. Eres débil. No soy débil, susurró José. Encontré lo único por lo que vale la pena luchar. Tiró a Antonio al suelo a los pies de Mateo. Llévalo a las mazmorras. Si muere antes de que baje allí, también te mataré a ti. Mateo asintió sombríamente
y arrastró al traidor inconsciente. José se volvió hacia mí. El monstruo retrocedió, sus huesos cambiando de nuevo con crujidos nauseabundos hasta que volvió a ser humano. Respiraba con dificultad, su camisa desgarrada, sangre que no era suya salpicada en su pecho. Caminó hacia mí. Yo temblaba, apoyada en el escritorio. ¿Te hizo daño?, preguntó José, sus manos flotando sobre mí, pero sin tocar, temiendo ser demasiado rudo. Estoy bien, susurré. Yo presioné el botón. Lo hiciste bien, pequeña loba, lo hiciste perfecto. Me estrechó entre sus brazos, hundiendo su rostro en mi cuello. Dios, cuando oí el disparo, nunca había sentido un miedo así en mi vida. Dijo que mi padre está esperando, dije en su pecho, en un punto de encuentro. Cree que estás muerto y que yo voy hacia él. José se echó hacia atrás. Una sonrisa oscura y depredadora se extendió por su rostro. Era la sonrisa del rey que se había ganado el nombre de carnicero. ¿Carlos está esperando una entrega?, preguntó José. Sí. Entonces no deberíamos hacerle esperar, dijo José. Pero no creo que te envíe a ti, María. Creo que le enviaré un paquete diferente. ¿Qué vas a hacer? Vamos al punto de encuentro, dijo José. Y vamos a terminar con esto esta noche. Yo voy contigo, dije. María, es demasiado peligroso. Es mi padre, interrumpí. Y es mi pesadilla. No puedo esconderme más en la biblioteca, José. Si voy a ser tu reina, tengo que enfrentarme a él. José me miró, a la determinación en mis ojos, al acero en mi columna vertebral. Ya no era la chica temblorosa del vestido de segunda mano. De acuerdo, dijo José. Ve a buscar tu abrigo. Es una noche fría para un funeral. El punto de encuentro era un aserradero abandonado en el límite del territorio neutral, en algún lugar de Castilla y León. Era un cementerio de maquinaria oxidada y madera podrida, envuelto en una niebla espesa y helada. Carlos Salas estaba junto a su elegante sedán negro, revisando su reloj por 10ª vez. A su lado, Ana tiritaba con un abrigo de piel, luciendo miserable. «Llega tarde», gimió Ana. «Tengo los pies congelados, papá». «¿Podemos irnos?» Antonio dijo que la traería a la hacienda. «¡Cállate, Ana!», espetó Carlos. Antonio insistió en una entrega neutral. Quiere su pago en efectivo antes de entregar a María. Una vez que la tengamos, por fin podremos manipular al rey. Carlos hizo una señal a sus hombres. Había traído a 20 mercenarios, pistoleros a sueldo, armados con balas con punta de plata. No se arriesgaba. Si Antonio había fallado en matar al rey, Carlos tenía que estar preparado para terminar el trabajo. Las luces de un coche atravesaron la niebla. Un único todoterreno blindado rodó lentamente hacia el aserradero. Se detuvo a unos 45 metros, el motor al ralentí con un gruñido bajo y amenazante. «Ese es él», dijo Carlos, una sonrisa codiciosa extendiéndose por su rostro. «El dinero». Uno de sus guardias colocó un maletín metálico sobre el capó del sedán. La puerta del conductor del todoterreno se abrió, pero no fue Antonio quien salió. Fue José Cruz. La sangre de Carlos se heló. Dio un paso hacia atrás, su corazón golpeando contra sus costillas. «¡Fuego!», gritó. «¡Mátenlo!». Los mercenarios levantaron sus armas, pero antes de que pudieran apretar los gatillos, las sombras se desprendieron de la maquinaria oxidada que los rodeaba. Los ejecutores de élite de José habían estado allí durante horas. Crack, crunch, thud. Todo terminó en segundos. Los mercenarios fueron desarmados y obligados a arrodillarse antes de que Carlos pudiera siquiera respirar. José no corrió, no se transformó. Simplemente caminó por el barro, con las manos en los bolsillos,
mirando a Carlos como si fuera una cucaracha. «Pareces sorprendido, Carlos», dijo José, su voz suave y mortal. «¿Esperabas a alguien más?» «Su Majestad», balbuceó Carlos, levantando las manos. Esto es un malentendido. Oí rumores de un golpe de Estado. Vine a ayudar». «¿A ayudar?» José levantó una ceja. Se detuvo a unos 3 metros. ¿Con balas de plata y un maletín lleno de billetes no secuenciales? Yo, yo iba a pagar el rescate, mintió Carlos. El sudor perlaba su frente a pesar del frío. Para salvarlo a usted. José se rió. Fue un sonido aterrador. Sabes, María me advirtió que eras un mal mentiroso, pero no me dijo que eras patético. Se volvió hacia el todoterreno. Sal, mi reina. La puerta del pasajero se abrió. Salí. Ya no llevaba harapos. Vestía un pesado abrigo de combate negro, botas de combate, y mi cabello estaba trenzado hacia atrás como el de una guerrera. Caminaba con mi cojera, sí, pero con la cabeza bien alta. Parecía regia. Ana jadeó. «María, tú te ves diferente». «Me he encontrado», terminé. Caminé para ponerme al lado de José. Miré a mi padre, el hombre que me había aterrorizado durante 22 años. Esperé que llegara el miedo, pero no llegó. Solo sentí lástima. «Hola, padre», dije. «María», Carlos intentó pivotar, poniéndose su máscara de padre cariñoso. «Gracias a Dios que estás a salvo. Ese monstruo, Antonio, te secuestró». Estaba tan preocupado. «Basta», dije. Mi voz era tranquila, pero cortó el aire como un cuchillo. «Vi los libros de contabilidad, padre. Vi los pagos que le hiciste a Antonio. Vi los planes arquitectónicos que vendiste a nuestros enemigos y sé lo del doctor». El rostro de Carlos palideció. «No sé de qué hablas». «Mi pierna», dije, golpeando mi bota contra el suelo. «Le dijiste al doctor Vidal que la arreglara mal. Querías que estuviera rota para que me quedara en el sótano y arreglara tus errores para siempre». Ana se tapó la boca. «Papá, dijiste que se había caído». «Ella sí cayó», gritó Carlos, su máscara resquebrajándose. Se quedó corta en todo lo que necesitaba. «Mírala, es una insignificante», señaló con un dedo tembloroso a José. «¿Y tú? ¿La elegiste a ella por encima de Ana? ¿Por encima de mi creación perfecta? Eres un tonto, José. Ella es basura genética». Los ojos de José brillaron ámbar. Dio un paso hacia adelante, sus garras extendiéndose. «No», dije, poniendo una mano en el pecho de José. «Él es mío». José se detuvo, me miró y asintió. Se echó hacia atrás, cediéndome el espacio. Cojé hacia adelante hasta estar cara a cara con mi padre. «Soy la basura que desechaste», dije. «Soy la inversión que diste por perdida». Pero olvidaste una cosa sobre contabilidad, padre. Los números pequeños, si los ignoras lo suficiente, se acumulan y eventualmente te llevan a la bancarrota. «Eres una inútil», escupió Carlos, extendiendo la mano hacia una pistola oculta en su cinturilla. Fue rápido, pero José era el rey. Antes de que Carlos pudiera levantar el arma, José se movió. No lo mató. Le cortó la mano a Carlos, seccionando los tendones. La pistola cayó al barro. Carlos gritó, agarrándose la muñeca, cayendo de rodillas. «No te mataré», dije mirándolo. «La muerte es demasiado fácil y es demasiado cara de limpiar». Me volví hacia los mercenarios temblorosos y Ana. «Carlos Salas es despojado de su título», anuncié, mi voz resonando por el aserradero. «Es despojado de sus bienes.
La manada del río Plateado está ahora bajo la protección directa de la corona. Ana, serás escoltada de regreso a la hacienda para empacar tus cosas. Vivirás en la casa de invitados y trabajarás para ganarte la vida. Oigo que las cocinas están contratando. Ana sollozó, desplomándose en el barro. Y tú, miré a mi padre, estás desterrado. Si se te encuentra en territorio Lycan al amanecer, la orden de matar a la vista estará activa. Carlos levantó la vista, los ojos abiertos de horror. Para un lobo, el destierro era una sentencia de muerte. Significaba volverse un renegado. Significaba la locura. María, por favor, suplicó, arrastrándose hacia mí. Soy tu padre. No, dije, dándole la espalda. Eras solo mi gerente y estás despedido. Tomé la mano de José. Vamos a casa. José levantó mi mano a sus labios, besando mis dedos delante de todos. Como desees, mi reina. Caminaron de regreso al todoterreno, dejando a Carlos Salas gritando en la niebla. Un hombre que había cambiado a su hija por poder y lo había perdido todo. 6 meses después, el baile del solsticio se celebró en la fortaleza de Peñas Negras. El gran salón estaba lleno de flores, no de rosas blancas esta vez, sino de hiedra salvaje y amarilis rojas. Yo estaba en el balcón, mirando a la multitud. Llevaba un vestido de terciopelo verde esmeralda profundo que no escondía nada. Mi cojera era visible al cambiar de peso, pero a nadie le importaba. Cuando entraba en una habitación, toda la corte se inclinaba, no por miedo, sino por genuino respeto. Había reformado la economía del reino. Había financiado orfanatos y escuelas. Era el cerebro detrás de la fuerza del rey. Pensando en el presupuesto, José me rodeó por la cintura por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. Se sentía cálido y sólido. Estoy pensando en el futuro. Sonreí, apoyándome en él. ¿Es un buen pronóstico? Ganancias proyectadas altas. Bromeé. José me dio la vuelta. Se veía cansado pero feliz. La guerra había terminado. Los traidores se habían ido. Y por primera vez en siglos, el carnicero del norte parecía en paz. Ahora te llaman la hiedra de hierro, susurró José, apartando un mechón de cabello de mi rostro. Mejor que la guapa, respondí. Siempre fuiste la guapa para mí, dijo José con seriedad. Desde el momento en que vi tus ojos en esa rejilla. Me besó lenta y profundamente bajo la luz de la luna llena. El mundo había esperado una tragedia. Esperaban que el monstruo se comiera a la chica. Pero el mundo se equivocaba. El monstruo no destruyó a la chica, le dio los dientes que necesitaba para contraatacar. Y la chica no domó a la bestia, simplemente lo amó lo suficiente como para mostrarle que tenía un corazón. Y vivieron no felices para siempre, sino poderosamente para siempre. Y esa es la historia de cómo María Salas pasó del sótano al trono. Es un recordatorio de que a veces lo que la gente dice que son tus debilidades, tus cicatrices, tu silencio, tus diferencias, son en realidad tus mayores fortalezas. Carlos Salas quería una bonita estatua para vender, pero olvidó que las estatuas se rompen. María nunca fue de cristal, era acero envuelto en seda. El rey Lycan no necesitaba una reina de belleza, necesitaba una compañera, y la encontró en el lugar donde nadie más se molestó en buscar. ¿Crees que Carlos obtuvo lo que merecía o el destierro fue demasiado bueno para él? ¿Harías tú lo mismo si te hubieran tratado así? No sé, a veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es claro, nada es perfecto, pero es mío, y en mi propia, desordenada y ruidosa manera, supongo que he encontrado mi propio tipo de justicia.